La condición de la mujer en la primera mitad del siglo XX se concentró en tres figuras femeninas icónicas. Clara Campoamor fue una de las mujeres determinantes que representó el afán modernizador durante la Segunda República en los años 30. Ella defiende, durante su apasionada lucha por el voto femenino de las mujeres, defiende un humanismo que dice que evidentemente no se puede entender una democracia moderna que reconozca los derechos de todo el pueblo si una mitad, como son las mujeres, tienen unos derechos reducidos o mermados. La sociedad en general estaba poco desarrollada respecto al sufragio femenino. En Francia, a pesar de ser un país muy progresista, estaba prohibido este derecho. Lo que consigue Clara Campoamor, a base de tesón, en la Comisión Constitucional de la que ella forma parte, de la redacción de la Constitución, es la defensa del voto femenino y de los derechos políticos de la mujer en igualdad a los del hombre. Otra mujer con un papel fundamental era Victoria Kent, que estaba a favor del voto femenino, pero que calculaba sus riesgos políticos en la España de 1931. España tenía unas tasas de analfabetismo muy elevadas y una condición social que situaba a la mujer en una posición subordinada a la figura del hombre. Victoria Kent lo que defendía era una incorporación paulatina del voto femenino, pues con una serie de condicionantes, como por ejemplo la formación de las mujeres, porque lo que se temía, al igual que muchos políticos progresistas de la época, que también estaban a favor del voto femenino, pero lo que se temían era que este otorgar, nada más nacida una república débil y frágil, otorgar el voto a las mujeres, podía ser un voto cautivo de la Iglesia. Finalmente, con el apoyo de socialistas, partidos progresistas y la derecha parlamentaria, se aprobó el sufragio femenino en la Constitución de 1931. De esta forma, el sufragio se convirtió en un hito nacional. Evidentemente, las primeras elecciones en las que vota la mujer en España es en 1934 y lo que sucede en 1934 es la victoria de las derechas. En un contexto internacional, el comunismo dejó de lado la revolución y cuestiones sociales como el sufragio femenino, para frenar el fascismo en una Europa donde ganó Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. ¿Dónde se produce el primer choque entre fascismo, comunismo o progresía? Se da casualmente en Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid es cercado por las fuerzas militares franquistas, se acercan, la República no tiene la fuerza suficiente como para defender claramente la capital, Madrid, y el gobierno de la República abandona Madrid y se va a Valencia. En Madrid, como defensa de las fuerzas franquistas, quedaron instructores comunistas, el ejército de la República y las milicias populares. En este contexto de abandono de los poderes establecidos, surgió una mujer icónica del antifascismo, Dolores Ibarruri, la Pasionaria. La Pasionaria era una mujer de origen muy humilde, hija de mineros, casada con un minero, que pues ante la realidad social que sufre, se politiza y acaba siendo una importante dirigente comunista. En el Madrid de aquella época, ella va a ser el emblema mayor. Por ser mujer, evidentemente representa la lucha de los derechos de la mujer, la lucha de los pobres, porque también es de condición proletaria, y también representa el compromiso total del comunismo con la defensa de la República. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción. Y Dolores Ibarruri se convierte en el icono que hace célebre el lema "no pasarán", que tendrá un éxito en todo el mundo. Es decir, hay muchos soviéticos que la única palabra que conocen en aquel entonces es "no pasarán". Se convierte en un grito de resistencia en todo el mundo. También su célebre frase "más vale morir de pie que vivir arrodillado", también de la defensa encarnizada de Madrid como frente contra el fascismo.
Y Dolores Ibárruri, bueno, una vez perdida la guerra, ya se exilia y tiene un papel menos relevante porque ahí ya pasa a ser solo una figura del comunismo. Se exilia en Moscú y ya pierde ese carácter icónico. Tras la guerra civil, el franquismo se impuso con un pensamiento tradicional que se caracterizó por un fuerte catolicismo y anticomunismo. Pero en esa ambigüedad entre el fascismo más rompedor y más novedoso y el franquismo más tradicional, surge la sección femenina, que está encabezada por Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera era hija del dictador Miguel Primo de Rivera y hermana de José Antonio, el fundador de la Falange Española de las Jons, partido político que tenía una ideología puramente fascista. Dentro de este partido, Pilar creó la sección femenina, la cual, en un principio, era un servicio militar para las mujeres. La sección femenina acabará siendo una asociación muy tradicional, muy conservadora, muy reaccionaria, en la que su principal mandato es el sometimiento de la mujer al hombre, la carencia de luchas políticas, de reivindicaciones y pues centrarse sobre todo en lo que son acciones de caridad, colegios, el cuidado del hogar y totalmente la desaparición política y pública de la mujer y su enclaustramiento en lo que es la vida familiar y hogareña. La dictadura franquista acabó con el ideal emancipador de las mujeres y provocó el retorno al rol de la mujer tradicional, perfectas amas de casa y madre de sus hijos.